Hola, mi nombre es Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta y ya es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y hoy te quiero invitar a que me acompañes a abordar las reflexiones o mis reflexiones en torno al tema del aborto. Este tema es un tema que puede cada persona tener diferentes ideas, creencias o sentimientos frente a este tema. Hoy quiero compartir contigo mis reflexiones con base a 22 años de experiencia como educadora de la sexualidad, como una profesionista, pero también como una mujer que ha venido trabajando este tema también a nivel personal y profesional, tanto desde la propia experiencia como acompañando a otras mujeres desde la educación de la sexualidad, desde el abordaje de los servicios de salud sexual y reproductiva y también desde el tema de la salud mental. Con base a esta experiencia, quiero compartirte mis reflexiones en este momento de mi vida sobre el tema del aborto. Y me encantará también conocer cuáles son tus reflexiones en este momento de tu vida con base a tu experiencia y tus sentires y tus conocimientos sobre el tema. Y también quiero dejar claro o comenzar este episodio diciendo y explicando que este es un tema que puede ser un tema sensible para algunas personas, que no pretendo de ninguna manera que cambies tu opinión sobre el tema, sino simplemente compartir mi experiencia a través pues, de estos años, como ya expliqué anteriormente. Y bueno, cada persona tiene todo el derecho a elegir, pensar o sentir o actuar en consecuencia con lo que le va mejor sobre cualquier tema en la vida, incluido pues este tema del aborto. Y bueno, este es un tema que he dado a veces a diferentes grupos universitarios cuando he dado clases en diferentes carreras y en diferentes universidades. Y algo que suelo preguntarles a mis estudiantes es qué piensan sobre el aborto y qué sienten sobre el aborto. Y también qué alternativas hay frente a un embarazo no planeado, un embarazo no esperado, ¿no? Y un embarazo no esperado puede suceder por diferentes circunstancias, N cantidad de circunstancias, desde porque a lo mejor hubo una agresión sexual hasta donde a lo mejor no se usó un método adecuadamente y por eso falló, pero no es que falló el método, sino que falló la forma de su uso o N cantidad de razones por las que alguna vez alguna mujer puede estar frente a un embarazo pues no planeado. Y cuando pregunto qué piensan, qué sienten y qué alternativas consideran que hay frente a esta situación de un embarazo no esperado, pues las respuestas obviamente son variadas, ¿no? Generalmente hay ideas o pensamientos como desde la lógica de es correcto o incorrecto, ¿no? O bajo el sentimiento de pues me sentiría confundida o asustada, no sabría qué hacer o estoy completamente en contra, me siento incómodo o incómoda con el tema, etc. Y cuando dan la respuesta respecto a cuáles son las opciones, pues suelen decir, pues continuar con el embarazo, ¿no? Y pues que pues ya ni modo, pues que tenga ese bebé, ¿no? Una vez que llega al mundo. Otras personas mencionan, bueno, pues si no lo quiere tener, pues que siga el embarazo y lo den adopción. Y hay quienes finalmente dicen, pues bueno, una alternativa para algunas mujeres podría ser pues interrumpir el embarazo, optar por el aborto. Y sí, esas son las tres posibilidades que hay frente a un embarazo no esperado. Esa es la realidad. Esas son las tres alternativas. Sin embargo, cuando pregunto, ok, y ante estas tres alternativas, ¿en cuál alternativa la mujer puede quedar, digamos, libre de juicio, libre de ser juzgada socialmente por la elección que tome? Y entonces cuando empezamos a revisar, observamos que no importa qué opción elija la mujer. Si elige continuar su embarazo, seguramente o muchas veces, porque repito, lo he visto en estos 22 años de trayectoria profesional, hay críticas sobre qué mala crianza, porque te la pasas en la calle, estás trabajando, pero pues cómo va a mantener a la criatura si no trabaja, ¿no? Pero entonces qué mala madre eres, porque no lo cuidas, porque no estás ahí, porque no le pones atención o porque no sabes cómo cuidar a tu bebé o a tu hija, hijo, según vaya creciendo, ¿no? Y también puede haber críticas cuando se decide continuar el embarazo y quedarse con la crianza de esa criatura,
porque pues no se le da lo suficiente, ni económica ni emocionalmente, ¿no? Entonces, crítica va a haber, ya sea de la pareja o de la familia o del entorno. Y también pues obviamente tendrá costos o significará esfuerzos y ajustes importantes en la vida de la mujer que pues continúa con ese embarazo y con ese hijo o hija, ya sea que sea su primer hijo o hija, porque sea su primer embarazo, o bien porque a lo mejor ya tiene otros hijos y viene pues uno más que se suma a las responsabilidades, ¿no?, de esta mujer. Ese es el escenario de elegir continuar el embarazo y quedarse con la criatura. Sigue habiendo la posibilidad, grandes posibilidades, de ser juzgada, de ser criticada. Y si decide continuar el embarazo y dar en adopción, también hay la crítica de qué mala mujer, qué mala madre, cómo tienes el corazón de entregar, ¿no?, a ese hijo o a esa hija a alguien más. Cuando, bueno, por lo menos desde la mirada de las constelaciones familiares y algunas otras psicoterapias o técnicas terapéuticas, justo se plantea que en muchos casos las mujeres que por la circunstancia que sea eligen dar a sus hijas o a sus hijos en adopción, lejos de lo que se cree, detrás de ello esto es un gran acto de amor donde la persona reconoce que no está lista o que no tiene en ese momento de su vida los recursos suficientes, y no me refiero a lo económico solamente, sino a lo mejor a nivel anímico, emocional y en muchos otros sentidos, para darle la mejor posible vida a ese hijo o esa hija. Entonces, entregar en adopción es un acto de amor, pero que también puede ser muy doloroso, que también significa un costo emocional y social. Algunas mujeres incluso guardan como un secreto muy vergonzoso o doloroso este hecho. Entonces, conforme pasan los años, hay personas que ni siquiera saben que alguna vez tuvo una hija o un hijo que dio en adopción. Entonces, en esta segunda alternativa, tampoco las mujeres que elijan esta opción se escapan del escrutinio social de ser juzgadas o criticadas, amén de lo complicado que puede llegar a ser en nuestro país, en México, el proceso de la adopción. Y la tercera alternativa, que es pues abortar, interrumpir el embarazo, pues bueno, creo que no hay ningún secreto de que las mujeres que eligen esta opción suelen ser altamente juzgadas, altamente criticadas a nivel social. Aunque yo diría que en mi experiencia ha habido una evolución social con ese tema. Es decir, cuando yo la primera vez, los primeros años, ¿no?, en mis años mozos, donde di clases en la universidad hace como 20 años, 20 años son bastantes. Bueno, hace como 20, 21 años que yo empecé a dar clases en la universidad, este era uno de los temas que se tenían que abordar en clase. Y yo recuerdo que en aquel entonces las generaciones, y hablo especialmente de las chicas, ¿no?, que son las que, pues bueno, viven el evento en su propia piel, ¿no? Y muchas veces o generalmente en todos los grupos, sin importar qué tipo de carrera era a la que le daba clases, cuando tocábamos este tema, yo creo que más de la mitad de las chicas se escandalizaban con el tema, se indignaban de que yo abordara el tema desde una mirada de derechos humanos, desde una mirada del derecho a elegir, desde una mirada de respetar la elección de las mujeres, sea cual fuera su elección, incluyendo la opción del aborto. Entonces yo me acuerdo que casi sentía que me iban a mandar a la hoguera mis propias estudiantes, porque era como cómo se me ocurría hablar de ese tema y cómo además se me ocurría plantearlo desde ese enfoque, ¿no? Lo interesante es dos cosas. Uno es que algunas de estas chicas que en clase y abordando el tema casi me mandaban a la hoguera, después, por alguna razón, ellas se veían frente a un embarazo pues no esperado, no planeado, y como sabían que yo pues dirigía una organización que bueno, hasta el día de hoy sigue funcionando, que da servicios de salud sexual y reproductiva y que da orientación y consejería en temas de salud sexual y reproductiva, incluyendo la opción a elegir continuar o no un embarazo basada en derechos humanos,
pues acudían a mí, ¿no? Acudían a mí diciendo, oiga maestra, ¿puedo ir a ese lugar donde me dijo que me pueden orientar y darme información? Porque me veo en esta situación y pues ahora me doy cuenta que no es lo mismo desde solo la idea o el pensamiento o las creencias que a lo mejor aprendí, juzgar, ¿no?, a las mujeres que toman esta decisión, cuando ahora que yo estoy en esta decisión, en esta situación, estoy considerando esta opción. Y algunas incluso pues eligieron abortar, ¿no? Y es interesante mirar cómo la opinión que hoy tenemos sobre el tema puede cambiar cuando cambian nuestras circunstancias, nuestra situación, ya sea en nuestra propia experiencia o en la experiencia de alguien muy cercano en nuestra vida. Yo, por ejemplo, te comparto que cuando yo era joven, adolescente, incluso hasta la universidad, yo crecí y estuve incluso en una universidad cristiana. Yo crecí en un ambiente de una religión cristiana y la universidad a la que fui también era pues de esta religión. Entonces yo recuerdo así, tengo así la frase exacta en mi cabeza, cuando alguna vez en una clase que no me acuerdo por qué estábamos hablando de este tema, era una clase creo que de educación sexual, algo así, y preguntó el maestro algo así como que qué opinábamos sobre el tema, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo literalmente dije, bueno, pues si ya la mujer tuvo se sintió suficientemente adulta para tener relaciones sexuales, pues ahora que sea adulta y responsable de continuar su embarazo y tener a su bebé, ¿no? Eso era lo que yo pensaba allá y entonces, porque lo que yo había aprendido hasta entonces era que esa era la única opción y que cualquier otra cosa era ser una mala persona o una mala mujer. Y cuando yo salí de la universidad y empecé a conocer otros mundos, otras formas de pensar, empecé a conocer que hay otra cosa que también se llaman derechos humanos, que hay también una vez es una carencia importante sobre la educación de la sexualidad que impacta, ¿no?, en el ejercicio de nuestra sexualidad o incluso en nuestra salud, que las mujeres estamos educadas de una manera que hasta hoy día, ¿no?, pareciera que es difícil tomar decisiones o ser respetadas en nuestras elecciones de usar o no usar un método, etcétera. Cuando yo fui creciendo como persona, pero también teniendo otras informaciones, otros contextos, y fui teniendo otras reflexiones y fui conociendo otras mujeres que sí han vivido la experiencia de un aborto, por la razón que haya sido. Eso me fue sensibilizando, me fue como poniendo otro matiz, ¿no?, en mi mirada sobre el tema. Incluso en algún momento, y esto me parece también importante citarlo, por lo menos en mi experiencia, hubo un momento en donde yo estaba como tan involucrada en el tema de los derechos sexuales y que las mujeres tenemos que empoderarnos y que tenemos derecho a decidir y tal, que me parece que hoy puedo reconocer desde un lugar muy franco que tal vez una parte de mí en algún momento tenía un sesgo donde yo pensaba que la única y la mejor opción era que una mujer frente a un embarazo no planeado o no deseado, pues mejor no lo tuviera. Había algo como que en esta, digamos, el polo, ¿no? El polo opuesto de no deben tenerlo si son malas mujeres, si no lo hacen, si interrumpen, ese es como casi pecado mortal. Como que luego tal vez hubo un polo en mí inconscientemente o no tan claro, donde yo sentía que pues la mejor opción para evitar la sobrepoblación, para evitar la pobreza, para evitar ciclos de violencia, etcétera, etcétera, yo pensaba, no, es que es mejor pues que si la mujer no planeó ese embarazo, no estaba en sus planes, pues mejor que lo interrumpa, ¿no? Si ya tiene 3 hijos, va a complicar su vida económica, o si está estudiando y es su primer embarazo, pues va a concluir sus estudios, y qué horror, ¿no? Aunque claro, yo nunca decía eso directamente, abiertamente, a ninguna persona que orienté sí, asesoré sobre el tema, jamás dije eso textualmente, pero yo sé que dentro de mí había esa sensación, ese pensamiento. Y al final, bueno, cada mujer toma su decisión, pero yo reconozco que tal vez hubo un sesgo en mí en algún momento, ¿no? Como en aras de pensar que la mejor calidad de vida es sí, mejor por ahora, pues te evitas un embarazo que
que ni siquiera planeaste, ¿no? Que no estaba en tus planes y que incluso en algunos casos fue resultado de una agresión sexual. Sin embargo, hoy día, ya con los años y con la experiencia y en el acompañamiento, repito, de muchos casos desde la educación, desde la consejería, etcétera, y desde la salud mental, pues hoy por hoy, creo que el aborto es una opción, pero que no es la única opción. Y que la opción que sea que elija cada mujer, aun cuando desde mi mirada y desde mi experiencia tal vez no es la mejor decisión, para ella sí es la mejor decisión, ya sea continuar su embarazo o interrumpirlo. Y que lo único que me toca a mí hacer es respetar su decisión. Incluso hay mujeres que pasan por, como transitan, ¿no? Ok, me entero que estoy embarazada, inmediatamente digo, no, no lo quiero tener, y conforme se van orientando sobre el tema, conociendo sus opciones, con el paso de los días o de las semanas, algo va pasando internamente en ellas que cambian de opinión. Y está bien cambiar de opinión y dicen, no, siempre no, ya tengo toda la información, gracias, pero ahora que lo he reposado más, ahora que como he podido procesar la idea, ok, prefiero continuar el embarazo, no estaba lista, no era lo que yo esperaba ahora, pero quiero continuarlo. Y está perfecto, eso está perfecto. Y hay otras que al revés, que al principio es como, pues bueno, no me lo esperaba, pero pues ya está esto acá, voy a continuarlo, pero conforme van pasando los días o las semanas se empiezan a poner muy inquietas, algo les empieza como a decir internamente, no estás lista, no es mi momento, esto no está bien para mí, va a ser más difícil continuarlo que interrumpir, y entonces cambian de opinión y deciden interrumpir. En cualquiera de los dos casos, si yo soy una acompañante desde la salud sexual y reproductiva o desde la salud mental, nuestra única responsabilidad es respetar su decisión, sea lo que sea, y confiar que lo que sea que está eligiendo es lo mejor para ella, porque así lo siente la mujer que está viviendo la experiencia. Y eso, bueno, cerrando este paréntesis, ¿no? De contarte un poco cuál ha sido como mi propia transición respecto al tema y cómo lo he vivido a nivel personal y profesional. También he visto una evolución en las generaciones. Te decía que mis primeros grupos, hace 20, 21 años, casi me llevaban a la hoguera. Y ahora, hace un año, 2 años, 3, regresé otra vez a dar clases a la universidad y a diferentes universidades también de diferentes carreras, y muy interesante que hoy cuando hago estas preguntas de qué piensan sobre el aborto, cómo se sienten, generalmente hay una respuesta mucho más receptiva, mucho más respetuosa, como más sensible sobre justo esto, ¿no? Las mujeres tienen derecho a elegir y a lo mejor yo lo hago o a lo mejor yo no lo haría, pero no importa, si mi amiga, mi vecina, mi hermana, mi prima elige hacerlo, pues voy a respetar su decisión. Generalmente esa ha sido la respuesta que he escuchado en diferentes grupos de universitarias de diferentes carreras, y eso me parece pues un avance gigantesco, ¿no? Yo siento, ¿no? Que de alguna forma desde mi trabajo y del trabajo de la organización que fundé y que sigue dando servicios, que es SETSA, Servicio de Educación, Sexualidad y Salud, desde hace 21 años, pues hemos como abonado, ¿no? Hemos puesto nuestro granito de arena para contribuir en este cambio cultural, de un pensamiento más respetuoso del marco de los derechos humanos de las mujeres y de su derecho a la autonomía en su cuerpo. Y claro, sigue habiendo personas que están en desacuerdo, que les parece que como yo pensaba ya y entonces cuando yo era mucho más joven, y está bien, ¿no? Es su derecho también pensar y sentir todo eso. Lo que me parece relevante es que el tema hoy por lo menos se está tocando desde otro lugar, y hay más sensibilidad, me parece, sobre el tema. Y bueno, también hablar que el evento del aborto o la experiencia del aborto puede ser ya sea por elección o puede ser un aborto espontáneo. También no olvidar que hay mujeres que a lo mejor pues o habían planeado o no planeado el embarazo, pero que lo continúan y en algún momento por alguna situación de su salud o algo pasa en la biología de la mujer, que el embarazo pues se interrumpe de manera espontánea, y eso también es un proceso que es difícil. Es decir, la opción de continuar
de dar en adopción o de abortar, cualquiera de las tres elecciones son elecciones difíciles y cualquier elección va a tener una repercusión, digamos, pues en la vida de la mujer, ya sea que cambia su dinámica o que tiene un peso emocional. Y también quiero aclarar esto. Hay algunas mujeres, algunos grupos donde yo he escuchado, ¿no? Como de, no pasa nada, ¿no? O sea, la que quiere abortar es su decisión y es su derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarle los servicios adecuados para su salud y llevar el procedimiento a cabo. Ok, hasta ahí todo bien, estoy de acuerdo. Pero el tema es que no podemos invisibilizar que algunas mujeres sí requieren después procesar las emociones que vienen acompañadas de este evento. Porque aun cuando fue su decisión, en algunos casos, para algunas sí significó como un movimiento interno a nivel emocional, que si no se termina de acomodar, se convierte en un duelo no procesado que pues luego se va como arrastrando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y no es que sea un tema que va a paralizar su vida o que las va a dejar traumatizadas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el evento, la situación, pues sí, en muchas mujeres va a tener emociones encontradas, ¿no? Como por un lado, el alivio de, ok, ya tomé mi decisión, ya hice el procedimiento, ya pasó esta situación que era como una crisis para mí, pero a lo mejor lo hablo con mi amiga, lo hablo con mi hermana, lo hablo con mi mamá, con alguien que me ayuda a terminar de procesar las emociones y con eso será suficiente. Pero para otras tal vez no es suficiente eso, o a lo mejor algunas no tienen alguien de su confianza para hablarlo en su círculo cercano. Y entonces para algunas sí viene bien y requieren un acompañamiento psicoemocional para procesar las emociones que le han significado pues este evento. Y eso está bien, también hay que mirarlo y reconocer y validar las emociones que ha significado esta decisión, que si bien fue la mejor decisión para ella, porque en este momento de su vida eso era lo mejor, no significa que no haya pues tal vez una tristeza, un duelo, algo para procesar. Y está bien poderlo sentir, está bien poderlo expresar y está perfecto también buscar ayuda profesional. Entonces, eh, cuando una persona, ya sea una pareja, un familiar, una amiga o amigo, dice, ok, mi amiga, mi pareja, mi hermana, mi prima, mi hermana, están pasando por esta situación, ¿cómo puedo acompañar? O incluso siendo una profesional o un profesional, no sé, de la educación, si a lo mejor das clases y tus alumnas te tienen confianza, etcétera, ¿cómo podemos acompañar? Pues la mejor forma de acompañar es uno escuchar lo que piensa, escuchar lo que siente, escuchar sus preocupaciones, escuchar, simplemente escuchar, sin pronunciar juicios de valor, sin, digamos, decirle qué debe de hacer o qué sería lo mejor, simplemente escuchar sin juzgar, que se sienta acompañada con tu escucha, que sea como una forma en la que ella pueda ir procesando y elaborando sus ideas y sus emociones hasta acomodar lo que siente que le va mejor. Y una vez que ha elegido algo, ya sea continuar, dar en adopción o interrumpir su embarazo, respetar su decisión. Respetar su decisión y entonces, si ella quiere y si ella está de acuerdo, ayudarla a buscar ayuda profesional. Si decide interrumpir, si ese fuera el caso, pues sí es muy importante, en mi experiencia, tener un acompañamiento profesional. No alcanza con solo infórmate en internet y ya está, ¿no? No, sí necesitas saber cuántas semanas tienes, si tus condiciones de salud o tu historial de salud son óptimos para qué procedimiento. Incluso si todavía estás a tiempo, porque hay un periodo en el que es viable la interrupción, con toda seguridad y con todo, como un evento que es altamente seguro, siempre y cuando sea en el momento adecuado, con el procedimiento adecuado y con la orientación y el acompañamiento profesional adecuado. Hay personas altamente capacitadas que te pueden acompañar
para que sea un procedimiento donde tú estés informada, donde estés clara si esta es la decisión que tú quieres continuar y donde sea completamente un procedimiento seguro. Y luego entonces, cuando haya pasado el evento, cuando haya concluido el proceso de interrupción por el método que se haya optado, que sea viable para ti o para tu amiga o tu familiar o la persona que es cercana para ti, luego entonces revisar cómo está emocionalmente, ¿no? Cómo puede ir procesando sus emociones, si le alcanza y es suficiente con conversarlo contigo o con alguien más cercano en su vida y con eso lo va procesando, excelente. Pero si ella expresa que siente que necesita terminar de acomodarlo, que necesita procesar esas emociones encontradas, ese posible duelo, pues también, si ella está de acuerdo, apoyarla tal vez en buscar una ayuda profesional para el acompañamiento psicoemocional. Y bueno, con esto espero, repito, contribuir a tus propias reflexiones, a ampliar sobre ellas y a tener un diálogo pues de respeto, sensible y entendiendo que cada persona tiene derecho a sentir, a pensar y elegir lo que siente que le va mejor en ese momento de su vida. Muchas gracias por acompañarme. Si crees que este tema le puede servir a alguien, por favor compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Gracias otra vez y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.